De entrada tenemos un contacto internacional. Créame que me emociona tener en línea a este hombre, porque sé que va a dejar muchas cosas a los oyentes. Está en línea uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de 1972 de la famosa película Viven. Se llama Carlos Páez, conocido como Carlitos Páez. Y este hombre estuvo el lunes en Lima, en el Hotel Concentración de la Selección Colombia Mayores, hablando con los jugadores de Colombia. Don Carlos Páez, ¿cómo le va? Bienvenido a Cali, Colombia. Buena tarde. ¿Cómo está, querido? Qué linda ciudad, Cali. Tengo enormes recuerdos de Cali. Usted estuvo por acá en el año 2003 dando una conferencia, ¿no, don Carlos? En el año 2003 y después otra vez más, que fue justo el día que habían elegido al Papa nuevo. Me acuerdo que yo estaba en Cali, o sea que tengo el mayor de los recuerdos de Cali. Qué bien, año 2003. Estamos hablando del Papa Benedicto. 2003 estuve y después estuve en otra oportunidad cuando eligieron al otro Papa, Papa que... A Benedicto. Exactamente. Bueno, sí, Cali es una ciudad muy alegre, hasta ahora está haciendo mucho calor. Por acá lo recuerdan mucho, de hecho esta mañana estoy hablando con Luz Ángela Pulido, la jefe de prensa de la América, le mandó muchos saludos, me dijo que tenía su libro, que hasta una medallita. En aquel momento era la jefa del CIGEG, que es la Convención Internacional de Recursos Humanos. Bueno, y hoy es la jefe de prensa, jefe de comunicaciones de la América de Cali, equipo de fútbol. Y esta mañana hablé de la América de Cali, que curiosamente el cuerpo técnico es uruguayo, que están Polilla da Silva. Sí, Polilla da Silva, está ahí Darío Rodríguez, está el hijo del Polilla. Y bueno, de hecho, antes de hablar de lo del tema de Selección Colombia, tengo entendido que usted anoche lo llamó el presidente de la América. También es verdad, también me llamó Tulio anoche, estuvimos hablando un rato largo y bueno, aquí vamos. La idea de la llamada del presidente de América es que usted venga a dar una conferencia a la América. Bueno, podría ser un tema de pasar por ahí. Yo justo tengo que ir a Cartagena el 21 y de pronto paso por ahí por el 23. Bueno, estoy esperando hablar con él y para coordinar detalles. Bueno, primer tema central, don Carlos Páez, agradeciéndole su atención. ¿Cómo aparece usted dando una conferencia? Bueno, sabemos que usted es conferencista. Estamos hablando con Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de 1972, que mañana cumple 45 años, ya vamos a hablar de eso. Pero usted aparece dando una conferencia a la Selección Colombia de Fútbol de Mayores el lunes en la noche en Lima. Cuéntenos, ¿quién lo contacta? ¿Cómo es el tema, Carlos? Bueno, me contacta Pascual Rosano. Yo estaba terminando una conferencia en Salvador y el teléfono no paraba de sonar y bueno, me contactó. Después cuando terminó la conferencia y hablé con él y coordinamos, eso fue el viernes, coordinamos para que el lunes yo estuviera en Perú, o sea el día antes del partido, para hablar con ellos y contarles un poco la experiencia mía. Debo aclarar, porque las cosas hay que aclararlas, hoy El Tiempo me hizo una nota muy, muy buena, pero el titular no me gustó nada, porque nada más lejano a mí. El titular dice: yo saqué de la derrota a la selección de Colombia, que nada más lejos de mí, porque nuestra historia es una historia de total humildad, y lo que intenté transmitirle a los jugadores fue justamente el concepto de la humildad, el concepto del estar abajo, o sea que nada más lejano que eso, pero bueno, eso es un problema, va de parte del periodista eso. Bueno, pero entonces usted lo contacta Pascal Lescano, quien es el yerno de Pekerman. Exacto. Y le insiste mucho en el tema de que vaya a dar la conferencia a Lima. Usted estaba en El Salvador, o sea que usted pasa del Salvador a Lima. Cuéntenos ya detalles. Paso de El Salvador a Montevideo, porque tenía 2 conferencias en Montevideo y bueno, di una de tarde el día que llegué acá, que fue el domingo, y el lunes de mañana tenía otra conferencia a las 7 de la mañana y después me tomé el avión para llegar a Lima. Bueno, y usted llega a Lima. ¿Cómo es la reunión? Cuéntenos un poquito en qué basó la conferencia. Me dicen que los jugadores de Colombia algunos lloraron. ¿Cómo los recibió antes, previo al partido ante Perú? ¿Y cómo termina la conferencia? A ver, porque tengo entendido que ha sido fundamental su charla de cara a lo que fue la clasificación de Colombia al Mundial. Bueno, no, lo mío es un aporte de un granito de arena, era nada más que contarles una historia de lucha. Yo no soy motivador, lo que motiva es la historia que nosotros vivimos, es una historia que marca claramente que el ser humano común puede, y bueno, fue a lo que me dediqué, a hablar con ellos, que además tenían la misma edad que teníamos nosotros cuando nos caímos en los Andes,
O sea que es una historia paralela. Nosotros jugamos al rugby, ellos juegan al fútbol, o sea que son historias parecidas en ese sentido, y que creo firmemente que hay momentos en la vida que se te viene una cordillera encima, como la tuvimos nosotros, y sobre todo el día 10 de nuestra historia, que fue cuando nos dijeron que no nos buscaban más. Y ese fue el día que cambia nuestra historia, porque ese día nosotros dejamos de esperar para empezar a actuar. Y yo creo que el día 10 que tuvieron ellos también fue el día que perdieron con Paraguay, fue el momento en que dijeron, bueno, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que cambiar la actitud, y bueno, y yo traté de contribuir, no sé si lo logré, pero traté con un granito de arena aportar mi historia en paralelo. Tienen un director técnico que es un señor con mayúscula, porque Peckerman nunca había visto un tipo con tanta humildad, con tanto señorío, y bueno, y también la selección de Colombia es una selección de una enorme educación, realmente de una enorme educación. La atención que prestaron a la historia fue increíble, y eso me motivó más, al punto que en vez de durar 1 hora 15 como duran mis conferencias, duró 3 horas, o sea que le conté cosas que no les cuento a nadie. Ya. Cuando usted llega, usted que es un hombre de toda su experiencia que tuvo en los Andes, que ya vamos a hablar de ello, que ha dado tantas conferencias en el mundo entero, cuando usted se para ahí en el auditorio, en el hotel en Lima, ¿cómo notó el grupo? ¿Lo notó derrotado? ¿Cómo lo notó? Es decir, No, para nada derrotado, pero sí lo noté con incertidumbre. Digo, era muy duro venir de una derrota, jugar en Perú, estaban de locales, o sea, estaban de visitantes en Perú. Genera por lo menos una expectativa incierta, digo, y bueno, y yo lo que intenté es darles, intenté transmitirles el ánimo. Créeme que puse tanta pasión que salí absolutamente convencido que iban a ganar por 2.000-0. Esa es la verdad, porque la verdad que me entregué como nunca me había pasado en una conferencia. Esto es algo que va a quedar escrito en el próximo libro que estoy haciendo. En su próximo libro va a escribir algo acerca de la conferencia con la Selección Colombia. No te quepa la menor duda, porque creo que fue también un parteaguas en mi historia, porque me di cuenta de que la historia nuestra realmente es apasionante, digo, como historia del ser humano, no como historia mía, como historia del ser humano, porque es una historia extraordinaria vivida por gente común, o sea, tú mismo podías haber estado en nuestra historia. Ya, don Carlos Páez, ¿qué le llamó la atención de esa conferencia? Es decir, ¿cómo sintió la recepción de los jugadores? ¿Cómo los notó? ¿Cómo los fue llevando? ¿Cómo terminan? ¿En qué momento, en qué estado de ánimo terminan después de la conferencia con usted? Bueno, a medida que pasaba la conferencia, para ellos era un señor que aparecía de ahí a contar una historia que había algunos que eran fanáticos de la historia, porque había un par que habían visto todas las documentales, pero había algunos que no la conocían porque son más chicos, digo, obviamente. Y entonces me fui contando la historia y se fueron como ablandando con la historia y amigándose, y al final terminamos en una serie de preguntas de cada uno, que fue notable. Digo, la interacción que tuvimos con ellos fue notable. Pero debo volver a destacar la actitud señorial de Peckerman. Peckerman es un señor con mayúscula. La verdad que yo no lo conocía, había oído hablar de él naturalmente, pero es un tipo de un señor. Él subió hasta el cuarto donde yo estaba en el hotel, me contó un poco la situación que estaban viviendo, y bueno, y de ahí me dejó libre. La verdad que me dejó libre. Ya. Usted dice que algunos no conocían la historia. Imagínense, se acaban de enterar de semejante historia, de esa tragedia aérea de 1972. ¿Les impactó a esos que no conocían la historia lo sucedido hace 45 años? ¿Quiénes de pronto por ahí lloraron, derramaron lágrimas? ¿A quiénes vio más emocionados? Algunos de los jugadores de Colombia se arrimaron. La verdad que estaban todos muy impactados. Era un grupo, porque yo les llevé 44 libros de regalo, uno para cada uno, estaba el cuerpo técnico y todos los jugadores, y la verdad que todos por igual estaban entusiasmados con la historia. Bueno, yo tengo un video que dura unos 12 minutos que cuenta la historia, o sea que yo un poco hasta lo compaginé para estas circunstancias. Mira, yo estaba en El Salvador, mandé compaginar una especie de ayuda a memoria de la historia para que lo tengan más claro, y bueno, y fue notable la interacción que tuve con ellos. Inclusive, yo honestamente me pensé que me iba a encontrar con personajes como James o como Falcao. Como Falcao. Pensé que podían ser chicos de una arrogancia, pues están viviendo en un mundo totalmente superficial en cuanto a dinero y todo eso,
y me encontré con dos personajes de una humildad también que me llamó poderosamente la atención. O sea, yo me di cuenta que con eso no se podía perder. Digo, esa fue la sensación que me quedó. Ya, para usted esa humildad que notó en el grupo, le quedó la sensación más allá de su charla que fue fundamental, usted al notar esa humildad. No, fundamental, no, Diego, no fue fundamental, fue apenas un aporte más dentro del trabajo que estaba haciendo Peckerman. No, y fíjate pero yo sí lo llamo, fundamental. Yo sí lo llamo fundamental porque esta selección, después del golpe sufrido el jueves pasado en Barranquilla ante Paraguay, necesitaba de alguien como usted, y lo digo porque ayer me lo comentaron de la Selección Colombia, gente de la interna, que cuando termina su charla, el grupo tuvo un envío anímico muy importante, don Carlos. Bueno, de hecho Peckerman, que me llamó ayer por teléfono, me decía: Carlitos, tu charla quedó flotando en el aire, o sea que, cosa que me llenó de orgullo y de emoción también, porque la verdad que había puesto toda la pasión. Es más, yo me vine para Montevideo esa misma noche de la charla, que casi pierdo el avión, porque la charla que iba a durar 1 hora y media, yo tenía el avión marcado. Batí el récord de poco consumo en Perú, porque me tomé una Coca-Cola sola y me fui. O sea, fui a un país, tomé una Coca-Cola y me fui. Y llegué a Uruguay porque tenía arreglado con toda mi familia, mis nietas y mis hijos, para ir al estadio a ver a Uruguay. Que obviamente Uruguay ya estaba clasificado, pero era también un espectáculo que yo no me lo podía perder. Y nos fuimos al estadio, pero yo me pasé con el teléfono, que se me acabaron las pilas mirando los resultados de Colombia y Perú todo el tiempo. Yo estaba deshinchando por Colombia más que nada, digo, esa es la verdad. Y como le dije a Peckerman, al final tuvimos un resultado maravilloso. Se clasificó Colombia, se clasificó Argentina, que era por todo el cuerpo técnico, y se clasificó Uruguay. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Es decir, don Carlos, que usted, cuando se da cuenta que clasifica Colombia, ¿sintió usted que aportó ese granito de arena? ¿Y qué sintió cuando ve que Colombia ya clasifica al Mundial? Bueno, una enorme alegría, digo, tanta alegría que todavía no paro de la euforia que tengo, de la alegría de haberme dado tan por entero, y también los jugadores, que bueno, que es una cosa. Vos sabés que una conferencia es como un partido de tenis, como digo yo. Cuando vos empezás a jugar al tenis y del otro lado juegas mejor, vos también jugás mejor. Entonces eso es como una interacción, como un intercambio que tenés. Eso, la verdad que fue maravillosa como experiencia mía personal. Ya, bueno, tengo entendido que usted también incluso estuvo dando una conferencia al Sao Paulo de Brasil, que lo llamó Diego Lugano. Sao Paulo estaba hasta hace unos meses atrás en zona de descenso en el fútbol de Brasil. ¿Cómo fue el tema con Diego Lugano y la conferencia que usted da con el Sao Paulo? Bueno, Diego Lugano me llamó, estaban en zona de descenso, estaban en el puesto 18, 19, y allá me fui a San Pablo hace cuestión de un mes, y bueno, Diego Lugano recién me acaba de escribir, me dijo: grande, me pone un mensaje sabiendo lo de Colombia, ¿no? Me pone: grande, Carlitos, sos un genio, me dice, si hubiera estado involucrado Uruguay en esta contienda, te voy a buscar a tu casa y te agarro del pescuezo. Porque claro, no estaba Uruguay en la contienda, digo, Colombia corría por otro costado. Sí, Uruguay ya estaba del otro lado. Bueno, bueno, también me pasó en Brasil, digo, esa experiencia con el San Pablo, y bueno, nada. Seguimos en contacto con Diego Lugano. Bueno, también le di una conferencia a la América en México, a la América de México. Sí. Bueno, para cerrar el tema de Selección Colombia y su conferencia el lunes en la noche en el hotel en Lima, previo al partido Perú con la selección de mayores, usted me dice que le sorprendió la humildad de James y de Falcao. Terminada la conferencia, ¿alguno de ellos se le arrimó, lo abrazó, le dijo algo? Todos. ¿Quién le sorprendió? Todos, absolutamente todos, porque yo además les regalé el libro, se lo firmé a cada uno, y con todos tuve un diálogo en corto con todos ellos. La verdad que sí. Cariñosísimos, la verdad, cariñosísimos. Es más, Falcao me dijo que había estado en la casa de mi padre, en Casa Pueblo, que es una casa muy famosa, pues es que papá es un pintor muy famoso del Uruguay, es un Carlos poco el botero, digamos, del Uruguay, es mi padre, y tiene una casa que la visita mucha la gente, y Falcao me comentó que había estado en mi casa. Sí, en la casa de su padre, Carlos Páez Valerón, que es un pintor muy famoso en Uruguay. Claro, sí, la casa se llama Casa Pueblo. Correcto. Sí. ¿Alguna palabra le sorprendió a algún jugador después de la conferencia? ¿Hubo alguien que le haya dicho algo que usted le haya sorprendido? ¿O en general todos? No, para nada. La verdad que la verdad que fue todo,
todo salió sobre rieles, la verdad, todo sobre rieles. ¿Es cierto que algunos lloraron? Hola. ¿Es cierto que algunos lloraron con su conferencia, don Carlos? Y siempre alguien llora, alguien se siente identificado porque es de lo que se trata mi conferencia. Es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. O sea, cualquiera de ellos pudo haber estado en esta historia, ¿viste? Así como podés haber estado tú. No es una historia de un mérito mío, es una historia del mérito del ser humano, que eso es lo maravilloso. Es una historia de evolución, de transformación, de lucha contra la adversidad. Nosotros estuvimos 70 días con sus noches en las condiciones más perversas, a 25 o 30 bajo cero, sin ropa, sin ningún recurso, y bueno, y el ser humano juntos, en equipo, que es lo que intenté también transmitir, pudimos salir adelante, porque sabes que yo aprendí que cuando vos estás en equipo o en grupo, el dolor cuando vos compartís el dolor es menos dolor y la alegría es más alegría. Es algo que funciona así, que todo se potencia. Bueno. Entonces me pareció que eso era lo que yo tenía que transmitir, y la lucha contra el no. Nosotros tuvimos una lucha permanente contra el no. Y vaya si la selección de Colombia tenía un no adelante, que fue el partido con Paraguay. Y bueno, y al no hay que convertirlo en sí, esa es la verdad. Bueno, yo creo que como colombianos nos queda a nosotros como comunicadores sociales agradecerle por ese granito de arena que ayudó a levantar mentalmente al grupo, y que no crea, lo que usted hizo nos aportó para estar un pie más allá en Rusia 2018. Así que yo creo que los colombianos también tenemos que mencionar a Carlos Páez como un hombre que aportó un gran arenal para la clasificación al Mundial de Rusia. Se cumplen mañana 45 años del accidente aéreo de famoso avión uruguayo, sí, equipo de rugby, 72 personas, sí, donde sobreviven 16, entre ellos usted, conocido en la historia como sí, Carlitos Páez. Sí. Todavía la retrocede la historia, es decir, por ahí estaba, escuché a su madre, a Madeleine Rodríguez, en una nota que le hicieron alguna vez, diciendo que usted en los primeros días no dormía y etcétera, pero 45 años después, ¿todavía la recuerda? ¿Todavía le causa alguna sensación? ¿O cómo la siente hoy, don Carlos? Bueno, la recuerdo permanentemente porque el año pasado di 102 conferencias en el año, o sea, es algo que, y además todas las personas cuando te conocen te quieren hablar del tema, todos quieren saber, digo, es una historia que atrapa mucho, porque es una historia vuelta otra vez de gente común, o sea, entonces permanentemente me tocó esto como trabajo en mi vida, dar la conferencia, contar una historia, y lo hago con placer porque lo hago con pasión, porque creo que es un triunfo del ser humano, esa es la maravillosa, no es de Carlitos Páez, es del ser humano, de la capacidad que nosotros tenemos de evolucionar y transformar y salir adelante. Esa es el gran tema, ¿me entendés, Diego? Sí, podemos resumir, porque usted bien lo dice, todo el mundo tenerlo usted en línea ahora, hay una expectativa tremenda con su voz. Podemos resumir esos momentos de aquel 13 de octubre de 1972, de cómo despega la aeronave, cómo siente usted el choque. Si podemos resumir, le agradecería mucho. Bueno, el avión en realidad salió un 12 de octubre, salió un día como el de hoy. Ah, 12. Salió a media mañana, a esta hora más o menos, y tuvimos que aterrizar en Mendoza porque la cordillera no permitía el paso a ese tipo de aviones. Y tuvimos que pernoctar en Mendoza y retomamos el viaje al otro día, un viernes 13. Mirá qué día fuimos a elegir. Ya, pero don Carlos, pero hay otra coincidencia. Hoy es jueves y mañana también es viernes 13. También es así, sí. Y tanto es así que cuando subimos al avión para allá, para cruzar los Andes, yo le dije a un amigo mío, a Gustavo Servino, le digo, che, Gustavo, hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte. Porque acá en Uruguay hay una discusión, hay gente que pone al martes 13, hay gente al viernes 13, en fin. Que es un hecho que cobra vigencia porque, bueno, pasaron cosas, ¿no? Y ahí nos internamos en la cordillera de los Andes, que, bueno, que para nosotros los uruguayos es un paisaje totalmente nuevo. Acá en el Uruguay la montaña más alta que tenemos tiene 500 metros, o sea, y la nieve jamás la vimos, el uruguayo no conoce la nieve. Y de pronto te encontrás en ese mar de montañas, de infinito, mirás a lo lejos y son montañas y más montañas y más montañas, de 4, 5, 6 mil metros de altura, es impresionante la cordillera. Y de pronto sale alguien de la cabina y nos dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato, y el avión se empieza a sacudir, y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe, que nosotros con esa inconsciencia de los jóvenes le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! El avión que retoma altura, y volvimos a caer en un segundo pozo de aire, que volvimos a caer otros 600 metros, volvimos a gritar ¡ole!, pero la sensación era de miedo, y el miedo se convierte en pánico.
y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz, y de pronto el golpe más bestial que se puedan imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela la parte delantera y cae una especie de pista de esquí con tal suerte que se desplazó 2,5 kilómetros sin tocar una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado, el fuselaje se hubiera despedazado. Y yo me acuerdo que jamás perdí la conciencia y me acuerdo que en el momento del impacto, ¿sabes lo que nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora? O sea, imagínate el ruido de lo que fue. En ese momento yo me acuerdo que me vinieron 3 claros pensamientos a la cabeza. El primero de ellos, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, donde el locutor, las instrucciones decían que en caso de una aterrizaje forzoso había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. El segundo pensamiento fueron imágenes con la familia, con mi abuela, con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, con mi perro. Y el tercer pensamiento que me viene en la cabeza fue arreglar cuentas con Dios. Yo dije, me voy a encontrar con el de barba en un minuto, tengo que estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, se me ocurrió rezar un Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no lo voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté por rezar un Gloria, que es la más corta que tenemos los cristianos. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Fíjate vos cómo pensaba yo de 18 años. Y opté por rezar una Ave María, que es la oración del medio, pero tenía un valor agregado. Yo dije, acá mato 2 pájaros de un tiro, quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Y empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. El director de la película nuestra, Frank Marshall, la que produjo Steven Spielberg, le encantó poner al que hace de Carlitos rezando la Ave María porque él quería marcar que no solamente había sido el accidente, sino que además había como continuado. Entonces puso la Ave María, rezando la Ave María, para darle continuidad a cosas. Y bueno, ahí termina, a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, de pronto el silencio, porque el avión al perder los motores queda en silencio, lo único que se sentía el rozamiento contra la nieve, hasta que después de esa carrera alocada, se detiene abruptamente el fuselaje, todos los asientos se van para adelante y ahí quedamos apretados entre un remolino de fierros y ahí comienza la historia, la segunda parte de la historia. Eso es esa Ave María increíble, terminar el Ave María y ahí se para el avión. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas y qué mensajes da la vida? Don Carlos, créeme, sí, lo escucho. Créeme que la Virgen tuvo mucho que ver en esta historia. El valle donde nosotros caímos se llama el Valle de las Lágrimas, o sea, un poco lo de la oración de la Virgen. La Virgen estuvo siempre presente, la Ave María de Schubert está puesto en todas las películas, en todas las documentales, o sea que creo que estuvo bien presente, y a quien uno le reza y por quien más me impactaba a mí era por la Virgen. Don Carlos, hay un antes y hay un después, es decir, cuando ustedes caen ya ahí en el Valle de las Lágrimas, en la cordillera de los Andes, ¿qué es el día 10? Que usted siempre lo manifiesta mucho en sus libros, lo ha reiterado aquí varias veces ya. ¿Qué es el día 10? ¿Qué es el día 10? Para que el oyente que no conoce la historia, ¿qué es el día 10? Bueno, al otro día del accidente pasaron por arriba nuestros 2 aviones 2 veces, que evidentemente no nos vieron, pero nosotros creímos que nos habían visto y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando que la solución tenía que venir del exterior. Y que paralelamente Roy Harley, que era un estudiante de ingeniería, diseñó una antena para escuchar un pequeño aparato de radio, y escuchaban las noticias. Nosotros queríamos escuchar por dónde venía el rescate. Y en el día 10 escucharon una noticia, que fue en realidad el momento del parteaguas. Entra Gustavo Nicolich, que era el que había escuchado la noticia, y se dirige a mí adentro del fuselaje y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo por supuesto que lo insulté, le dije de una mil, le digo, pero vos sos un hijo de tu madre, ¿cómo me vas a decir semejante cosa? Y él me agarra del cuello y me dijo, Carlitos, es una buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de lo de afuera. Y yo le digo, pero si no tenemos recursos, y me dice, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Y yo creo, Diego, que las historias son las historias y como uno procesa las historias,
pero te puedo decir, mirando 45 años para atrás, ese día 10 les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nikolic, porque ese día dejamos de esperar pero empezamos a actuar. Ese día dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. A ver si me entendés el concepto. Sí. Sobreviviente es aquel que está esperando que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, se convierte en viviente. Y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y mirá, paralelamente, la prensa del mundo entero se empecina en comparar la historia de los mineros chilenos con nosotros, que tienen algunos puntos en común. Las dos historias fueron en Chile. Los mineros, las dos historias duraron exactamente lo mismo, 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos. Hasta ahí las coincidencias, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Y nosotros en el día 10 nos enteramos de que todos, porque todos, absolutamente todos nos habían dejado de buscar. Así es como lo vive el ser humano, que fue además un garrotazo a nuestra propia arrogancia. Por eso te digo que nuestra historia es una historia de humildad permanente, y cuando nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo: es por abajo. Nosotros ese día sufrimos la peor cosa que puede sufrir un ser humano, que es la sensación de no existir más. Pero bueno, eso nos dio el ánimo para cambiar la actitud y decir, bueno, la historia es nuestra historia. Pues en el caso de los mineros es una historia que es de los rescatistas. En el caso nuestro, nosotros salimos a pelear la historia. Óigame, imagínate que... Sí. Siga. Decime, Diego. No, decime. No, que en medio de esta historia sí, me parece que es muy diferente. La de los mineros de Chile es totalmente diferente. En el caso de ustedes hay un agregado. Por ejemplo, en el avión iba la madre y la hermana de Nando Parrado, quienes fallecen dentro del avión. Hay una serie de golpes psicológicos. Luego viene el tema de la avalancha, para que usted nos empiece a hablar de ese día de la avalancha, que también creo que vuelve y como que los bajonea mentalmente. Ya había pasado el día 10, pero se viene el día de la avalancha donde alcanzan a fallecer otros, creo que entre ellos el que era capitán del equipo. ¿Cómo es el día de la avalancha? Murieron 8 personas. Bueno, después de que tomamos la decisión de que la historia era nuestra historia, empezamos a pensar en cómo salir de los Andes y llega el día 16. El año 72 fue el peor año de nevadas en los últimos 45 años, hasta lo consulté en internet el otro día. Y era el día 16, estábamos dentro del fuselaje, estábamos 26 personas vivas y de pronto, nosotros no sabemos el comportamiento de la nieve, pero de pronto toneladas de nieve que se nos meten por adentro del avión, por adentro y por afuera, y quedamos todos sepultados, menos Roy Harley y yo, debajo de la nieve. Y claro, cuando pudimos salir nosotros, nos mirábamos con Roy y decíamos, pero quedamos solos en la historia. Y empezamos a escarbar, a tratar de sacar a nuestros amigos de abajo de la nieve. Yo intento sacar a mis 2 amigos que estaban enfrente mío, los 2 estaban muertos. Y seguí buscando, y Roy lo mismo, y ahí es donde lo rescato a Nando Parrado, buscando a la mujer de Javier Metol. Javier me decía, Carlitos, por favor, sacala a Liliana, y yo buscándola a ella, me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir porque le vino a la cabeza un artículo que le había leído en aquella revista Selecciones, que dice que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con mucha calma, porque la nieve es porosa. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano y lo rescató. ¿Y por qué hago ese cuento? Fíjate vos que es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decir a las empresas, que es lo que yo hago por él después lo hizo por todos, porque fue Parrado el que nos sacó a todos de la historia. Y ahí quedamos sepultados abajo de la nieve en un espacio muy reducido durante 3 días sin poder salir, sin saber si teníamos aire suficiente como para poder vivir. Y finalmente, pero la avalancha también vuelve a cambiar la historia, Diego. ¿Por qué? Porque rompe con los pequeños grupos. Nosotros hasta ese momento funcionábamos como en grupitos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3. Otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2. Otros eran 3 amigos inseparables, quedó 1. Y de la avalancha en adelante, que esto es lo importante, tuvimos necesariamente que fusionarnos en un solo grupo, y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo. Y nos fuimos transformando en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba el otro. El libro nuestro Viven es un libro obligatorio en muchas universidades americanas, y bueno, y parte de las invitaciones que me hacen las empresas y todo es para hablar sobre trabajo en equipo, porque es lo que más los inquieta, y sobre todo en Latinoamérica, la falta de... Porque yo digo que los equipos se rompen con arrogancia, digo, cuando uno quiere buscar logros personales, eso es lo que rompe los equipos. Bueno, entonces fíjese que hay un después del día 10,
Y hay un después del día de la avalancha cuando viene esa frase que dice que que la unión hace la fuerza. Pero fíjate que fueron pasando tantas cosas negativas que hasta en la película de Hollywood no eran creíbles las cosas que nos habían pasado a nosotros. O sea que hubo que convencer, le quitaron escenas a la película porque no era creíble todo lo que nosotros vivimos. Porque después del accidente, después de tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, que te digan que no te buscan más y encima te mandan una avalancha, bueno, vos decís, bueno, es la lucha permanente contra el no, entonces era un poco lo que yo intentaba transmitirle también a la selección colombiana, que cuando tenés un no hay que levantarse, porque no importa en la vida cuántas veces te caes, lo que sí importa es cuántas veces te levantás, eso es lo que importa. Qué gran frase esa. Don Carlos, ¿cómo es el tema, precisamente después de la avalancha, día 16, cuando Nando Parrado le dice a usted lo del piloto? ¿Por qué no hablamos ya de cuando viene la decisión de ustedes tener que comer carne humana, y en este caso de algunos compañeros e incluso gente que era familiar? Exactamente, eso no pasó después de la avalancha, eso pasó después del día 10, porque hubo que tomar decisiones. Nosotros habíamos pasado 10 días sin comer absolutamente nada. Para que tengas una idea, nosotros quedamos 26 vivos y comimos una lata de mariscos repartido 26, 2 cuadraditos de chocolate y la tercera parte de un caramelo de dulce leche que compartí con Roy Harley y con Vicentín. Eso fue lo que comimos en 10 días. Y sabíamos de que no nos buscaban más. Y entonces empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque no había otra chance. En la cordillera no hay nada, es nieve, rocas y el fuselaje. Eso era lo que teníamos. Y bueno, y empieza a surgir la idea, y es cuando Parrado me dice, Carlitos, pues yo le digo, no queda nada en la despensa, que era un bolsito de mujer donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Y quizás hasta un comentario natural, porque él había perdido a su madre y su hermana, él quizás a nivel consciente o inconsciente lo hacía responsable al piloto, y además era el desconocido. O sea, este proceso que vivimos nosotros lo hubieras vivido tú mismo. Digo, yo en las conferencias también lo pregunto, dígame una cosa. El otro día en la selección se lo pregunté también. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nadie levantó la mano. En 25 conferencias que vengo haciendo esa pregunta, nadie levantó la mano. O sea que todos hubieran actuado exactamente igual. Sí. Y bueno, y entonces ahí lo que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros de que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina, que eran de primer año de medicina, que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Y resolvimos uno de los temas importantes que teníamos que resolver, que era el tema de la alimentación. Tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cómo es la primera vez que usted, Carlos Páez, prueba la carne humana? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo digirió? Tengo que preguntárselo, periodísticamente hablando. ¿Cómo fue ese momento, esa primera vez? ¿Sabés qué pasa? Es muy diferente lo que tú estás pensando de lo que nosotros pensábamos, porque nosotros vivimos un proceso de 10 días de no comer nada. Tú en este momento acabas de almorzar o de desayunar, entonces pensás de otra manera. Cuando vos tenés 10 días de no comer nada, de saber de que no te buscan más, no te queda otra. Entonces no fue una cosa complicada. Para nada complicada, fue un tema de la acción, pero a mí no me provocó absolutamente nada. Digo, por supuesto que fueron los estudiantes de medicina que se ocuparon, que cortaron la carne y todo eso, pero no me provocó nada, más que enseguida el acostumbramiento a hacerlo. Y yo te digo una cosa, si yo tuviera que cambiar algo de la historia, si yo pudiera cambiar algo de la historia, lo que cambiaría sería la toma de decisión. No hubiera esperado 10 días para hacerlo, porque al final, Diego, no es lo más importante de nuestra historia. Digo, no me invitan los laboratorios, las empresas de seguros, los bancos, las financieras, no me invitan para hablar sobre el tema de la alimentación, me invitan para hablar de otras cosas que son mucho más importantes en nuestra historia, como fue la solidaridad, el trabajo en equipo, la toma de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos. O sea, es una historia que motiva por ser historia, no porque yo sea motivador. Ya, hay una historia en la parte de la película, que es la del famoso zapatico rojo, donde sí, Nando y Canesa son los últimos dos que al final logran cruzar la cordillera, y a usted le dan un zapatico rojo, creo que es Nando, y le habla de esa parte. Hablemos de esa parte de los zapaticos rojos, porque creo que usted esa parte... En realidad, la historia es conmigo, Diego, pero en la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, pero cuando salen a caminar, Parrado y Canesa, fue la expedición final, Parrado vuelve hacia atrás y se dirige a mí
y me dice: Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que rezábamos todos los días, que curiosamente es el que le regalé a Luz Ángela, un rosario que le regalé a ella, que me dijo que a veces se lo ponía al hijo de ella. Y entonces le da un beso a la cruz de mi rosario, un rosario que me había dado mi madre, que nosotros rezábamos todos los días, y que era un momento de cercanía con Dios y alejarnos de todo el drama que estábamos viviendo. Y a cambio me entrega, él había comprado un par de zapatitos, en la realidad eran azules, los zapaticos, en la película los hicieron rojos, porque viste que a los gringos les gusta más el color marketinero. Y me entrega, él lo había comprado para su sobrino de 2 años, y me entrega uno, y me dice: Carlitos, yo me llevo el otro y te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no pasa, o sea, me muero en el camino, que era lo más seguro, y ustedes tienen que alimentarse de mi madre y de mi hermana, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte a Parrado en un grande, que yo en general me permito hacerle un reconocimiento, y le pido a la gente que está escuchando la conferencia que lo aplaudan. Porque creo que las cosas hay que reconocerlas. Creo que la bandera más noble que tiene el ser humano es la bandera del reconocimiento. Sí, esa fue una parte de una gran enseñanza cuando él habla de su madre y de su hermana. Ustedes incluso después regresaron a los Andes, ¿no? Hicieron por ahí un ritual, a visitar, a una misa. Ustedes después subieron a los Andes, ¿no? Sí, regresamos 2 veces. Yo regresé 2 veces a los Andes. Parrado va más seguido porque tiene su madre y su hermana enterradas allá. Él va prácticamente todos los años. Yo voy este año con toda mi familia, con mis 2 hijos y con mis 5 nietos. Quizás con el más chiquito no vaya, pero vamos el 5 de febrero, que se está sumando muchísima gente para esa expedición. No es que tenga la necesidad de ir, pero me gustaría que mis hijos y mis nietos supieran un poco cómo fue la historia. Ya, usted habló ahorita, para resumir esto, del Rosario, después de la decisión, de la avalancha, de la unión. En esos 72 días, en algún momento usted dijo: ya no más, me echo a morir, ya no se pudo, tantos días. En algún momento, supongo que todos se tienen que haber en algún momento desquebrajado mentalmente, se tuvieron que haber bajado anímicamente, ahí donde muchas veces el compañero. ¿Cómo fueron esos momentos suyos? Muchas veces, Diego, muchas veces nos caímos, pero esa es la fuerza que tiene el grupo o el equipo, ¿viste? Cuando yo aprendí que con el grupo, cuando compartís el dolor hace que sea menos dolor, y la alegría más alegría. Pero muchas veces nos caímos, me caí yo, se cayeron los otros, todos nos caímos en algún momento dado, pero el grupo te sacaba adelante. Esa es la gran ventaja de tener un grupo, digo, que te ayuda y que te continenta. Ya. Hay una parte que me llama la atención y quiero saber si es cierta o no es cierta, porque no lee tantas cosas, pero usted es el protagonista. No sé si fue antes del accidente o post-accidente, ya cuando usted sale vivo de ese accidente aéreo de 1972, que usted cae en las drogas. ¿Es antes o es después, don Carlos? No, después. Bueno, después. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Cómo un hombre con esa fe que nos habla de la Virgen María, de Dios, de esa historia de vida que sin usted buscarlo lo convierte en un héroe mundial? Hoy es un conferencista, miren lo que acaba de hacer con la Selección Colombia, ha hecho en otros equipos y con muchas empresas en el mundo, y que seguramente usted ha ayudado mucha gente en el mundo a través de esa experiencia. Como un hombre que sobrevive, que de pronto seguro vio la mano de Dios, de la Virgen María, como usted lo manifestó, cae en las drogas. ¿Sabés qué pasa, Diego? Que yo aprendí después del proceso de recuperación, que llevo 23 años absolutamente limpio de drogas y de alcohol, que la adicción es una enfermedad y que yo no soy responsable de mi enfermedad, pero sí soy responsable de mi recuperación. Y entonces, apelando también, yo también pensaba, digo, tanto peleé por la vida en los Andes y después me metí en un proyecto de muerte. Entonces empecé también en un grupo, compartiendo el dolor y compartiendo todo lo que me había hecho la droga, alejarme cada día más. Y me acuerdo que cuando cumplí un año, que se festeja mucho en Narcóticos Anónimos, yo lo comparé, nosotros nos reuníamos alrededor de una mesa de ping-pong, éramos 14 o 15 o 16 adictos,
y me acuerdo que comparé la mesa esa con las aspas del helicóptero porque fue el primer símbolo de libertad que yo tengo, las aspas del helicóptero, que son la portada de mi libro, y también esa mesa de ping-pong fue la que me dio la libertad, porque antes vivía para y por la droga, y esto me liberó de todo eso. Y bueno, la pelea es un día a la vez, como lo fue en los Andes, y como también intenté inculcarle también a los chicos en la selección, también es una patada, un pase a la vez, un pelotazo a la vez. Porque es así, es el estado de presente que creo que es el estado más maravilloso que puede tener el ser humano. Don Carlos, aquí mi compañero, para ir terminando, mi compañero Jorge López tiene una pregunta para usted. Don Carlos, con todo el respeto y con admiración sincera y dándole gracias a Dios por tenerlo aquí en línea, pues me cabe esta pregunta, porque yo también hice algo de psicología, de estudios en la universidad, y tiene mucho de lo que usted ha dicho con lo que uno precisamente se encuentra en la universidad en torno a la psicología. Queda la lección de vida, queda la lección de vida. Le pregunto, esa lección de vida que usted nos está transmitiendo a nosotros, se palpita todos los días y el mensaje es para todo el mundo, que por muy estrecho que sea el camino, que por muy oscuro que sea el frente, siempre hay una lucecita, don Carlos. Pero absolutamente, mirá, si tú vieras la cantidad de mails que yo recibo por día de gente que están con problemas, gente que está al borde del suicidio, gente que tiene problemas económicos, gente que tiene problemas de enfermedades, todo eso, pero siempre está la luz en el camino, esa es la verdad. Siempre, y el ser humano puede mucho más de lo que la gente se cree, mucho más. Y creo que en grupo, compartiendo el dolor, como dije hoy, hace que el dolor sea menos dolor y la alegría más alegría. Y así que salí de los Andes, así es que salí de la droga, por lo menos por hoy, y compartiendo el dolor y compartiendo la alegría. Digo, es más, escribí un libro que se llama Mi Segunda Cordillera, porque fue mi segunda cordillera, no la droga en sí, sino salir de la droga, pues es muy duro salir de la droga. Pero bueno, trato de ayudar a los que puedo, de también aportar un granito de arena para que la gente, para que algún otro pueda salir, y bueno, y sé que es un camino difícil, pero también se puede. Don Carlos, para terminar, quiero preguntarle si su padre está vivo, porque su padre fue fundamental, fue de las personas que no cesó en el tema del rescate, y si ese famoso arriero que se encuentra en Parrado y Canesa, ya cuando cruzan la cordillera el día 72, ese hombre que iba en el caballo, que logran a través de una carta rescatarlo, ese hombre, ustedes después lo visitan, nadie volvió a hablar nunca de ese hombre que fue tan importante. Sí, lo visitamos, lo hemos invitado a Uruguay, hace poco le cambiamos, tenía un problema en la cadera que se lo cambiamos nosotros, es un tipo que está siempre presente, es más, una conferencia muy grande que di para un banco en Chile, me lo llevaron de sorpresa al arriero con su mujer, digo, o sea que tenemos una relación estrecha con él, digo, fue nuestro segundo padre, fue el que, y además, vuelta otra vez al tema de la humildad. Esta historia que es seguramente de las historias con más glamour de la humanidad, porque tiene los estudios de Hollywood, tiene las editoriales más grandes, tiene actores, fíjate que John Malkovich hace de mí en la película, o sea que imagínate el tenor de lo que es la historia, pero el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, de un hombre humilde. Por eso en el fondo me duele el titular del diario El Tiempo de hoy que dice: yo saqué a la selección de la derrota. Yo no saqué a la selección de la derrota, yo traté de contarles mi historia. Yo no dije eso, digo, porque es lejos en mí, por eso me duele un poco, pero bueno, va de parte del periodista. Bueno, ¿cómo lo contactan a usted? Creo que usted tiene una página web. ¿Cómo lo contactan? Si alguna empresa en Colombia, alguien en el mundo que nos escucha. No, sí, me están llamando varias. carlitospaez.com, es así de simple. carlitospaez.com, esa es mi website y bueno, ahí es donde yo recibo los pedidos y bueno, y veo, porque tengo también tantos pedidos que a veces es complicado, pero bueno. Don Carlos, de los 16 sobrevivientes, ¿los 16 están vivos a hoy? No, murió uno. O sea que quedamos 15. Murió Javier Metol, que era el mayor de todos, murió el año pasado. Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Pues don Carlos Páez, esperemos que la América lo traiga por acá. Yo de verdad como colombiano tengo que decirle gracias primero por esa conferencia que le ha dado la Selección Colombia, que ha sido un grano de arena importante para la clasificación de Colombia, y una historia de vida que pues maravillosa que usted nos ha contado aquí. Le mando un abrazo desde Cali, Colombia. Le agradezco mucho el contacto. Yo feliz de volver a Cali, pero feliz, adoro Cali. Hola.
Sí, lo escucho, don Carlos. Les mando un abrazo fuerte y un abrazo enorme a Luz Ángela, a quien quiero mucho, que la conocí en aquel momento y que no me puedo olvidar, jamás. Ahí está, una nota de vida, una historia apasionante. Mañana se cumplen 45 años del accidente aéreo de los Andes. 12:45 minutos, Deportes sin tapujos. Queda uno realmente como los Andes, frío. Ya regresamos.